Hola, buenas tardes, bienvenidos a Pictogramas ARC, un espacio de selección de imágenes y pictogramas para la comprensión. Y en esta oportunidad tenemos el lujo de presentar a Adriana Schneck, mamá de Alejo, bióloga, especialista en enseñanza de ciencias naturales y miembro de Artículo 24. También está con nosotros Claudia Figueroa, mamá de Nacho y Agustín. Ella es psicóloga y miembro y parte de la organización TGD Padres Cava. Bueno, en esta oportunidad nos animamos a hablar de escuela secundaria porque sabemos que, y de inclusión dentro de la escuela secundaria, porque sabemos que esas trayectorias son difíciles en todas las transiciones, ya sea de nivel inicial a nivel primario, de nivel primario a nivel secundario. Los chicos con discapacidad tienden a desaparecer de las aulas, entonces es importante promover no solo la transformación educativa, sino también la inclusión dentro de esa transformación. El mundo que estamos viviendo está cambiando, cambia muy rápidamente. Según un estudio de UNICEF, hay algunos nuevos pilares de la educación asociados a un proceso más participativo, más centrado en el alumno, eh, donde, bueno, la evaluación no es tanto la evaluación formativa, sumativa, sino la formativa. Entonces, bueno, y también llevar a los docentes, ¿no? A una formación continua, ¿no? A entender que las aulas ya son heterogéneas. Así que bienvenidas a las dos. ¿Cómo están? Muy bien. Bien, bien, muy bien. Bueno, empezamos con Claudia. Claudia nos trae, para que vean y para que no sea algo solamente de exposición, ¿no? Sino ver qué apoyos se usan para determinadas materias, ¿no? Y cómo trabajan los temas dentro del aula. A ver, Claudia, contanos acerca de esto, en qué año Bueno, salió. esta imagen es una imagen que hizo la PND. Estaban en primer año, esta imagen es de primer año, estaban trabajando los conceptos generales de geografía que se ven durante primer año y bueno, trabajaban los movimientos de la Tierra. Entonces le diseñó, tiene el apoyo visual de rotación y el de traslación, donde tiene las imágenes explicando eh, cómo es este movimiento y qué es lo que determina. Básicamente eran como 5 hojas de un libro de textos plasmadas en una imagen. Eh, Nacho usó mucho las imágenes, los apoyos visuales dentro del aula y también en casa para poder adquirir distintos tipos de conocimientos y de herramientas para trabajar en el aula y la verdad que funcionaron muy bien. Excelente. Nos olvidamos de decir que ambos chicos, tanto Nacho como Alejo, van al colegio Julio Arroca, ¿no? Que es especialista en comunicación Artes eh, visuales, y artes visuales, Artes, no, artes visuales y ciencias sociales. ciencias sociales. ciencias sociales. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, pasamos a la siguiente. Dale. Bueno, y acá muestra, esta imagen es de tercer año, cómo fue Nacho usando diferentes tipos de apoyo. Este apoyo fue diseñado directamente por la la docente de lengua y literatura. Tenían que introducir el tema de las poesías y ella eligió una poesía donde trabajaran los estados de ánimo y donde en el poema se remita siempre a imágenes visuales. Entonces, sabiendo que a Nacho lo convoca mucho más todo lo que venga desde el lado de lo visual, eligió este texto, le permitió, o sea, la consigna fue hagamos las imágenes correspondientes a cada estrofa y el trabajo este fue para guiarlo a que él pudiera hacer una estrofa de un poema donde usara estados de ánimos y sentimientos relacionados con imágenes visuales. Y la verdad que fue un gran trabajo, lo hizo en clase, todos trabajaron de la misma manera, o sea, con el mismo poema, con las imágenes, y la consigna fue para todos que tenían que vincular estados de ánimos
con... ¿Y qué serían los dibujos? O sea, ¿cómo se iban sintiendo? Qué importante este eje, ¿no? Que no estaba en nuestra época, que es el del autoconocimiento y el reconocimiento de emociones, ¿no? Trabajar el autoconocimiento va a ser fundamental para lo que viene después de la escuela secundaria. Así que, bueno, me parece muy, muy acertado esta propuesta, ¿no? Por el lado de lengua. Sí, la verdad que se trabajó muy bien. Como sabemos, hay docentes con diferentes características. Esta docente en particular de lengua y literatura es como muy creativa con las propuestas y la metodología. Ujú. Está bien. Y entonces, a ver, repasemos. Bueno, Nacho escribe la parte de estados de ánimo. Qué importante también la utilización de la mayúscula, imprenta, más que la cursiva, ¿no? Los docentes también toman este tipo de apoyo, de manera de escribir para el Eh, resto de los alumnos. ¿Cómo manejan no, ese tema? libremente cada alumno puede escribir en cursiva, en imprenta, como se sienta más cómodo. O sea, no intervienen en el estilo de caligrafía que van a usar. Ok, 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 buenísimo, buenísimo. Y bueno, y el resto, la docente de apoyo acompañó a escribir los diferentes estados Claro, de había ánimo. que copiar, o sea, Nacho copia lento, hay cosas que, por ejemplo, si hay que copiar, que sí o sí tienen que estar en la carpeta consignadas, lo que hace es tomar captura del pizarrón y si no llegó a terminar, lo termina en casa. Ujú, ok. Bueno, pasamos algo más que nos quieras contar con respecto a la experiencia de Nacho, a la experiencia social. Eh, Nacho es un chico, yo siempre digo que es afortunado porque siempre encuentra grupos de pares muy contenedores y que lo acompañan mucho. Le pasó en jardín, le pasó en primaria y le pasa en secundaria, a pesar que en tercer año, como eligen la orientación, digamos que el curso de él, en la escuela hay 4 cursos, por lo menos en tercero del año pasado era así, había 4 cursos con orientación en ciencias sociales y un solo curso en artes visuales, que él eligió la orientación en artes visuales porque es con lo que se siente más afín. Entonces ese curso nuevo está formado por chicos que vienen de todos cursos diferentes. Ujú, Y a ok. pesar de eso, logró acomodarse a esta nueva situación grupal, conservó vínculos con los compañeros que venían del curso anterior, tiene su pequeño grupo de pertenencia. El resto de Importante. los chicos son muy empáticos y muy respetuosos de las particularidades de Nacho. Por ejemplo, cuando fue el Toimac que definían las tomas de la toma del colegio o el pernocte, los chicos eligieron pernoctar y hacer un ruidazo eh, y comunicaron que el ruidazo se iba a hacer en espacios abiertos porque había compañeros que el ruido los perjudicaba sensorialmente y entonces como la intención era establecer una posición y hacer un reclamo y no perjudicar a nadie, Ujú, el ruidoso se iba a hacer afuera, no se podía hacer adentro del colegio y que había compañeros que tenían que rotar acompañando a estos que por cuestiones particulares no iban a participar del ruidazo, pero que tampoco había que dejarlos solos. Entonces me parece que tienen una empatía enorme, tienen una cabeza súper abierta los chicos y la verdad que estamos felices con la escuela. qué bueno. Bueno, muchas gracias, Claudia. Vamos a pasar a Adriana. Adriana, bueno, hizo este trabajo de prácticas en biología con foco en educación inclusiva, que lo van a poder ver en este video, ¿no? Es un trabajo, no sé si nos querés contar, Adriana, acerca de este trabajo que has hecho para Escuela de Maestros. Claro, o sea, ese trabajo está publicado en el sitio de prácticas compartidas, que pertenece a a Escuela de Maestros y a otras instancias del ministerio, que ahora no recuerdo las siglas. Ujú, Y bueno, en realidad lo escribí como
especialista en ciencias naturales, pero es algo que pasó con Alejo. Como no puedo poner sobre mi hijo en un trabajo, yo me estoy dirigiendo a los docentes, ¿cierto? Y apunto, ya sea tanto laboralmente como personalmente, apuntamos siempre a esto, a enseñar, ¿no? A enseñar a los docentes sin soberbia, ¿no es cierto? A ir caminando, dando clases donde encontramos una barrera. No digo que no vamos a tratar de derribarla de alguna manera que sea, digamos, según el caso, digamos, verbal, pero también enseñar, digamos, cuál podría ser el otro rumbo. Entonces, en este caso, la profesora de biología había dado una consigna eh, que se refería, bueno, a un contenido de primer año relacionado con, para hacerlo simple, con un experimento de Pasteur. Esto tiene que ver con la discusión sobre la generación espontánea, si había generación espontánea o no. Es un tema clásico, un contenido clásico de primer año. Entonces, vieron videos, vieron textos, y después una de las preguntas era comentar con tus palabras el experimento de Pasteur. Yo, siendo bióloga, o sea, con mis palabras no podría hacerlo, así que me imagino que ni Alejo ni ningún chico podría comentarlo con sus palabras. Entonces lo que hicimos y propusimos a través de la PND fue una prueba, como un nuestro propio experimento, que fue ver si poníamos los pasos del experimento en imágenes. Ahora después voy a hacer una aclaración sobre esto. Y que eran, supongamos, 9 pasos. Entonces, darle los pasos a ordenar, dándole, como eran 9, la mitad o una parte de a 3 figuras y a 3 para ver que se vaya organizando, o todas, eso depende a veces del momento. Que ponga las referencias a esto es un balón, esto es un mechero, esto es agua, estos son microorganismos, y que también seleccione el cartelito, todos estos cartelitos a pegar, ¿no? En la carpeta, que seleccione qué está sucediendo en cada uno de los pasos. Bueno, como vimos que funcionaba, por eso se ve desprolijo el dibujo, porque es improvisado. Entonces acá viene una parte importante, es improvisación, es flexibilidad, es imaginación, es en el momento. A veces se puede programar algo que va a ir para otro lado y puede no funcionar, entonces por ahí tenemos algo preestablecido. Por eso nos cuesta tanto, supongo que Claudia, vos habrás vivido lo mismo, que nos den una anticipación de las planificaciones. Es casi imposible, no, digamos, porque es cierto que los docentes también van probando. Yo apunto mucho a los docentes, amo los docentes, bueno, ¿Y más que nada, bueno, cómo toman los docentes estas propuestas? ¿Cómo se suman al cambio? ¿Trabajan docentes de diferentes materias de manera conjunta como para, digamos, aunar temas? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es la parte docente? bueno, ahora te cuento, te termino de contar el trabajo y, o sea, Ok, en este trabajo, porque, a ver, yo quiero explicar algo, que acá se apunta, como explicaba Claudia también, a educación de calidad. Se apunta a trabajo colaborativo, no es el docente solo, estamos todos, la familia, los equipos, todos colaborando, ¿sí? Estamos hablando de educación inclusiva como derecho y como práctica. Entonces la práctica, en este caso, bueno, apuntamos al docente que vaya cambiando, modificando esto de que para nadie va a funcionar explicar con tus palabras un experimento, ¿no? Puede sonar una consigna, a veces no nos damos cuenta, yo soy docente y no me doy cuenta, a veces cuando pregunto me doy cuenta, después cuando tengo la respuesta veo que... Y trabajo con docentes en ejercicio, entonces nos damos cuenta a veces que la consigna no apuntaba, no iba a ningún lado, no iba a obtener nada de eso. Entonces, este trabajo apunta a calidad, porque después lo que se hace es que compare con el experimento original, o sea, que Alejo, quien sea, porque el docente después adoptó esta práctica, que compare lo original y vea si se equivocó o no, y si se equivocó, puede hacer cambios y autocorregirse, ¿sí?
Entonces, y después se hacen preguntas problematizadoras también para ver si el frasco se me derrama con todos los microorganismos, ¿qué pasa? Eso quiere decir que hay otro nivel de comprensión. Le puedo dar opciones también. Entonces, bueno, esto es apuntar a la calidad, apuntar a trabajar en conjunto con las y los docentes en colaboración, apuntar a la flexibilidad y bueno, hacer un cambio, ¿cierto? Que no implica, y esto es muy importante, no implica algo que los docentes no hayan aprendido en su práctica, en su formación, porque ordenar pasos en una secuencia no significa haber tenido una formación específica para eso, ¿no? Es algo que está a la orden del día en cualquier práctica docente. Entonces, esto es muy importante también. No hace falta tener, digamos, otro bagaje que no sea el que venimos usando como docentes. Eh, Así que, bueno, estos puntos son muy importantes. Y, bueno, importante también lo que acabo de escuchar de Claudia, me encanta ver también las diferencias, porque en los autismos, en los TEAs, ¿no? Por ejemplo, las diferencias. Alejo no tiene tanto conexión con el dibujo, sino con las palabras escritas. Por ejemplo, si vos le mostrás un libro, la canción del jacarandá, supongamos, ya tiene 17 años, pero sigue igual con la canción del jacarandá, y vos le decís, y está el dibujo, vos decís, ¿dónde está el jacarandá? Él te muestra la palabra y él está prendido a lo escrito. El dibujo para él no es tan potente como la palabra escrita. Estas son lo magnífico de las diferencias, ¿no? Y por otro lado, Alejo es hiposensible, o sea que los ruidos no le molestan tanto, al contrario, le pueden estar ladrando, gritando y poner la música a todo lo que da y él no se molesta, así que a veces, bueno, está buenísimo, a veces no quieren dar manos que no son las que corresponden para él. Claro. Pero en la diversidad y en el conocimiento, ¿no? Claro, qué Yo creo importante. que el autismo es la diversidad dentro de lo diverso. O sea, Es sí, No, una caja a descifrar, ¿no? y además esto que nos enseñó la pandemia, ¿no? Que la propuesta tiene que estar centrada en la persona y en los intereses y empezar de ahí y conocer a cada uno y para ahí, ¿no? Trabajar. Y cuéntame un poco con respecto, qué importante todo esto que contaste, ¿no? De lo cooperativo entre docentes, qué importante también lo colaborativo entre pares. ¿Qué pasa con el PPI? Porque el PPI es una herramienta que se utiliza, pero Claudia, por ejemplo, me comentó que ella no lo estaba usando. ¿Vos tampoco, Adriana? No, cuando nosotros comenzamos primer año, les dijimos que nos parecía que, bueno, que vayamos viendo y si hacía falta hacerlo, lo hacíamos, pero porque Alejo pasó a tercero y Nacho pasó a cuarto, ¿no? Entonces, bueno, íbamos viendo que Alejo podía seguir la currícula. Entonces, no hacía falta anticiparse con un PPI porque se iban encontrando los modos en el camino. Entonces, el PPI, por más que se da tiempo para conocer al alumno y confeccionarlo, pero con todo lo burocrático que va acá, va allá, se firma, baja, y bueno, al final de cuentas no Qué, resulta tan... qué importante en el este caso gran de paso. Nacho, hubo una particularidad con una docente que muy resistente a las adecuaciones y demás. Entonces, el DOE decidió hacer un PPI, o sea, él no tiene ninguna adecuación en cuanto a los contenidos, pero sí a la metodología. Entonces, es muy resistente a que, o sea, pero no resistente solamente con Nacho, sino después me enteré que era con todos, o sea, con el que no entendía le decía, pero no entendés, lo expliqué 3 veces, sí, pero se lo explicaste 3 veces de la misma manera, entonces si no lo entendió la primera, no lo va a entender la tercera. Es lógica pura, ¿no? Entonces se confeccionó este PPI como una guía para los docentes, o sea, no se elevó,
sino que se le hizo firmar a cada docente para que estén en conocimiento de la metodología que debía emplearse en el aula para que todos los alumnos comprendan. Ok, y los chicos participan de todas las materias, ¿no? O por alguna razón, en alguna materia no están y tienen que No, hacer un... participan en todas. Todos los espacios, todos, Ok, incluso cuando hay jornadas de sí, cuando hay otro tipo de jornadas sobre violencia, sobre, bueno, y mismo con lo que contaba Claudia, cuando hay asambleas, porque eso es algo muy rico de la escuela secundaria, que es participar a los centros de estudiantes, participar de las votaciones, las elecciones, digamos, todo esto, bueno, se las prepara, lo mismo que, bueno, digamos, cualquier otra instancia transversal que ocurra en la escuela. Pero es importante que ok. participen Sí, porque, participan absolutamente de todo. Son sí, convocados a todos los espacios. Ok. sí. Y los chicos, Claudia contaba que, bueno, que los chicos, la verdad que eh, se supieron adaptar y saben cuáles son los apoyos que podría llegar a necesitar Nacho, él ya tiene su grupo de pertenencia. ¿Cómo te fue a vos, Adriana, con respecto al tema bueno, del grupo, ¿no? Bueno, eso, ahí hay una leve diferencia, pero miren que a mí me resulta interesante. En el caso de Alejo, que ahora pasa a tercero, es una promoción que para todos, terminó séptimo grado en pandemia y empezó primer año en pandemia. Ah, Entonces eso es como lo dijo alguien, lo dijo creo que un preceptor de la escuela misma, que es como las marcas en los anillos de los árboles, te queda porque digamos como un impacto en terminar de cierta manera, empezar de otra. Entonces ya el grupo de Alejo es un grupo atomizado. Ahora vamos a ver qué pasa con esto que dice Claudia, cuando ahora se junten por las orientaciones que tienen a Bueno, se partir de rearman los grupos en tercero. se rearman. ujú, ujú. En el caso, esto comentado por profesores, comentado por el APT, lo hablé el otro día con el Departamento de Orientación Escolar, el DOE, como decía Claudia, es algo que no es, eso es lo que es interesante, no es para Alejo solamente, es para todos, que todos están Obvio. atomizados. Entonces, la problemática es poco la problemática de todos. Eso en el caso de los alumnos de este año, porque después Alejo tiene otros espacios, por ejemplo, el club de jóvenes que funcionan en las escuelas públicas, Alejo Valde Chacarita, y eligió circo entre todas las opciones y ahí, bueno, es un grupo chico y se desempeña re bien. Va, re bien, a su manera, ese circo, va. Qué importante, ¿no? Promover esto, ¿no? La participación, que eso empieza en la escuela y va a otros ámbitos, los ámbitos culturales, ¿no? Esos espacios, ocupar esos espacios. Qué importante esto de la cooperación, de reconocer al otro, que la educación se vaya transformando en una educación para todos y que, bueno, y que Alejo y los Alejos y los Nachos se multipliquen, ¿no? En las escuelas, porque es muy rico. La verdad es muy rico, muy interesante. Yo estoy entrando en esa etapa, la estoy un poco conociendo a través de ustedes y me pone muy, muy contenta reconocer estas experiencias. ¿Hay algo Es más más, que... el pequeño grupo de Nacho, que son 4 o 5, funciona de una manera tan particular que Nacho tuvo en este año un cambio a PND y entre que se presentaron los papeles y salió la aprobación, pasó un mes donde Nacho fue sin APND al colegio. O Ujú. sea que de la escuela me dijeron, vos despreocupate, la escuela se tiene que hacer cargo de brindarle los apoyos. Dice que él no tenga la PND, no significa que él va a estar solo. Dice, alguien va a estar siempre monitoreándolo. Bueno, en ese transcurso, por las dudas, las compañeras mandaban las fotos de lo que había hecho por si él no había sacado la foto o se había olvidado, ellas hacían el backup de mandarle las capturas de pantalla. Empieza la nueva PND que lo conocía, pero poco. Pero claro, no lo conocía dentro del colegio, que es otra circunstancia que conocerlo fuera del colegio. Y
se reía, dice, porque es muy gracioso que las compañeras le decían, no, porque ahora si vamos a hacer tal cosa, tenés que hacer esto, no, esto lo tenés que hacer de tal manera, no. Si él quiere caminar, decirle que le pida permiso a la profesora y después, Bueno, qué importante dándole... qué importante Era, que en esa etapa de la vida se consoliden los apoyos naturales, ¿no? Que esto se puede pero traspolar naturalmente, era... al empleo, ¿no? O sea, que esto se traspola al empleo, porque estas chicas seguramente se encuentren en sus empleos con personas con discapacidad y van a tener una noción de cómo colaborar para que esa persona sea y se maneje con la mayor autonomía posible. Así que me quedan muy pocos minutos. Yo no sé, Adriana, si vos querés agregar algo más, si hay algo que no nos hayan contado. La verdad que es muy rico toda esta experiencia que nos están contando, los apoyos y los trabajos que bueno, que los vamos a compartir en YouTube. ¿Hay Sí, más algo más? que perdóname, te interrumpí. No, sí, decime, no. Más que nada, más que nada, hay mucho para compartir, pero más que nada, bueno, como yo soy docente de docentes, formadora de formadores, entonces, en mi área, ¿no? Eh, los cambios que vi en los profes, ¿no? En las y los profes. Y tengo algunas anécdotas, si quieren les puedo contar, por ejemplo, bueno, la gran sorpresa, la primera que salió a nuestro encuentro el año de pandemia, de primer año, que Alejo estuvo exceptuado todo el año, ese año, y por una cuestión de salud, de seguridad. Y la primera que salió a nuestro encuentro fue la profe de historia, entonces nos iba adelantando un poquito, qué sé yo, unos días antes nos adelantaba lo que iba a trabajar, aparte los profes lo transmitían por streaming la clase, si iban presencial, porque hubo presencial, no presencial, un día. Híbrido. Entonces, la profe de historia me salió al encuentro, le escribió a él que no se iba a fijar, porque él solo no se iba a fijar, le decíamos, pero bueno, le escribió diciendo, no estás solo, estamos nosotros para acompañarte, y me mandaba los trabajos y le hacíamos nosotros como lo llamamos, las configuraciones de apoyo, o mejor dicho, las reconfiguraciones de apoyo, porque ya un TP, un trabajo práctico, ya es una configuración de apoyo para todos los chicos. O sea, eso no es el contenido, eso no es digamos, no es la ciencia de los científicos, ni es la historia de los historiadores, ya tiene una transposición didáctica, como se dice en términos, ¿no?, educativos. Entonces, hacíamos las configuraciones de apoyo. Y un día me dice esta profe, te tengo que confesar que te estoy robando cosas para los otros chicos. Así que entonces, ya directamente después del segundo cuatrimestre ya no le teníamos que hacer nada a los TPs que ella mandaba. Ya estaban pensados para todos y para porque Claro, como que realmente adquirió la mecánica y la lógica que le habías claro, sugerido para una propuesta. claro, porque no le estaba, al contrario, no le estábamos bajando el nivel, como se piensa a veces, ¿no? Esto es bajar el nivel no, es otro abordaje con otra metodología, pero que sirve para todos, o sea, educación de calidad para todas y todos, ¿no? Bueno, Eh, Nos pasó en geografía, si querés te cuento rápido, eh, el año pasado. Alejo había tenido un profe de geografía en primer año que era un divino, pero bueno, el profe estaba como usando unos TP que eran de antes, ¿no? Entonces, bueno, él usaba los TP, mismo la fecha estaba, era la anterior. Bueno, y bueno, ahí sí le hacía, yo le preparaba durante la pandemia, le preparábamos con el equipo las configuraciones de apoyo y el profe nos decía, qué espectacular, qué bárbaro, pero él a la siguiente, no, él mandaba, digamos, tal cual lo que ya tenían preparado. Y si todos los alumnos hicieran eso, digo, ¿por qué no se lo da a los demás? ¿Viste? Porque yo a veces compartía, pero yo no sabía cómo era el ambiente, si los chicos tomaban lo que yo compartía, no sabía. Bueno, el año pasado tuve una profe que era bastante rígida, me llega la noticia que es bastante rígida, y
bueno, que en un momento, cuando iba a tomar la primera evaluación, que se quería comunicar conmigo porque no sabía cómo evaluar a Alejo. Yo lo tomé mal, digamos, lo tomé como, bueno, bueno, entonces, después del primer impacto, lo que hice fue, bueno, voy a hacer 2 modelos de evaluaciones, o sea, quedamos en hablar a la noche por teléfono, pero antes de eso le mandé 2 modelos de evaluaciones. Y antes de hablar ella me dijo, las tuyas están mejor que las mías, me parece que voy a usar. Bueno, usó la mía, y después cuando hablamos por teléfono me dice, claro, lo que pasa es que yo, claro, yo no sé, porque Alejo no, como se dice ahora, es no hablante o no verbal, bueno, siempre nos cambiamos los términos, no habla. Entonces, no sé cómo comunicarme. Yo al principio lo estaba tomando como diciendo, como no sabes cómo evaluarlo, dice, pero me dice, pero yo quiero comunicarme, ¿qué tengo que hacer? Entonces, bueno, qué lindo esa predisposición. claro, ahí le expliqué. Y después me dice, la verdad que yo estoy muy, o sea, lo amo. Me dice, es el único que me da cariño en toda la Ay, escuela. Y ahí me emocionó todo, pero tanto, porque claro, su rigidez era, digamos, como derribada por ese contacto, esa ¿no? barrera, ¿no? Esa barrera La invisible que barrera, a claro, veces existe entre las personas. Bueno, Rompió la coraza. cerramos con estas hermosas experiencias. Muchas gracias a las dos por compartir sus Gracias a testimonios vos, Sonia. y les mando un abrazo grande y bueno, y seguimos compartiendo y seguimos trabajando por una sociedad y una escuela más justa e inclusiva para todos. Gracias. Gracias. Gracias a vos, gracias. Sonia. Chao. Chao, chao, hasta Chao. luego.